Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos adelante con esta serie de heridas de la infancia y hoy estaríamos hablando de la herida de humillación, máscara de masoquista. Vale, esta herida es una de las heridas más difíciles de reconocer porque en sí misma lleva la máscara del masoquista, pero la emoción que la sostiene sería la vergüenza y la culpa. Por ende, reconocer la propia herida ya estaría siendo pues representación de esa vergüenza, ¿no? Entonces, para evitar la vergüenza, que voy a poner un poco más cómoda, para evitar la vergüenza que podemos sentir en, en, sí mismo reconociendo la herida, pues todavía más se esconde esta herida, ¿no? Bueno, esta herida se porta entre los tres, de 1 a 3 años, ¿vale? Y se daría por que sufrimos daño en nuestro amor propio y en nuestro concepto de dignidad, ¿vale? ¿Cómo se puede producir esta herida? Pues esta herida se puede producir de formas sencillas, tampoco, bueno, evidentemente hay situaciones de humillación bastante graves a lo largo de la vida, pero en este caso, como estamos hablando de un bebé de 1 a 3 años, pues por ejemplo, que te manches de comida y entonces pues que papá o mamá te digan, pero ¿cómo te manchas? Pero eres un marrano, pero ¿por qué haces esto? O como nos hacemos pipí bueno, y caca también en nuestras, sí, no tenemos control de nuestros esfínteres, entonces pues que nos pueden decir, te has hecho caca otra vez, pero ese es un marrano, o por ejemplo, si te haces pipí en la cama, no tanto a lo mejor entre de 1 a 3 años que todavía se lleva el pañal y todavía es poquito, pero a lo mejor sí luego más adelante, entonces que pues te has hecho pipí en la cama, pero eres un marrano, tal. De hecho, Lisa cuenta en el libro, cuando lo lees, una historia de una chica que estaba en un orfanato, bueno, en un centro donde había monjas y una de las chicas pues se hacía pipí en la cama y la monja le hizo pasearse con la sábana por todas las clases para que, como castigo por haberse hecho pipí en la cama. Entonces, imaginaros qué pelotazo de vergüenza, de humillación y que ni mucho menos soluciona esta herida, ¿no? Yo misma, ¿vale? De pequeña también me hacía pipí en la cama porque nací con, con espina bífida oculta, que es una connotación congénita, o sea, desde tu nacimiento, que te hace pues no tener la médula espinal y el sistema nervioso como lo tienes que tener, ¿vale? Entonces, pues no poder controlar tanto a lo mejor como otro niño. Y bueno, pues evidentemente esta herida yo la tengo, no es porque mis padres fueran machacones, pero en sí mismo tú te comparas en el colegio con otros niños que ya no llevan pañal, que nos hacen pipí en la cama, entonces pues tú mismo vas cavando tu propia tumba, básicamente, para que lo entendáis. Entonces, bueno, pues esta herida es la base es que está dañado tu amor propio y también eh, esa sensación de que no, pues que no eres digno, que no te mereces vivir. O sea, que aquí sería como muy, muy, muy parecido a la herida de la que hablamos la semana pasada de rechazo, ¿vale? Pero es que si me veis que aquí cambio un poco el tema y tal, es porque, bueno, a veces como sí que me sé la herida, pero algunas veces se me olvida un poco y entonces como que voy a ver dónde tengo la información, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, esta herida tiene mucho que ver también con esa sensación de que yo a lo mejor no soy digno de vivir aquí, de recibir amor, de, pues de lo bueno. O sea, también implicaría muchísimo la herida de merecimiento, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos con esta herida? Normalmente esta herida suele ser
dañar nuestro amor propio desde un lugar más aunque es una idea emocional, evidentemente, pero más sobre lo físico y lo material, como por ejemplo os he dicho, pues hacerte pipí en la cama, o pues que a lo mejor de pequeño te gusta mucho comer y entonces estás por rellenito y entonces pues te sueltan así, el mundo va y te suelta, pues madre mía, no comas tanto, que te estás poniendo, madre mía, muy, muy gordito, muy gordita. Vale, para que os hagas una idea. Entonces, pues está bastante relacionado con esta historia. Esta herida la aporta casi siempre el progenitor que se ha hecho cargo de la educación del niño. Entonces, la mayoría de veces la aporta mamá, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es la que más tiempo ha estado eh, cuidando de nosotros, ¿vale? Aunque también podría ser también papá. En funciones, la persona que se ha encargado más de la educación del niño y que además ha ejercido un control excesivo en el cuidado de ese niño. Eso también genera la herida de humillación porque el niño cree que es un inútil, básicamente, porque pues sus padres están suficientemente encima. Como os he dicho, pues no comas lo suficiente, ¿por qué tal no hagas esto? ¿Por qué te has hecho pipí? ¿Por qué tal? Genera como muchísimo control, no permitiéndole ser él mismo, ¿vale? Entonces eso pues influye bastante en que esta herida sea además bastante pronunciada, ¿vale? Tiene mucho que ver con eso, con cómo debería yo de ser y qué es lo que yo debería de hacer y cómo así yo me estoy comportando en función contraria a lo que se espera de mí, pues voy a ser juzgado, por ende voy a tener muchísimo sentimiento de culpa, que es como os he dicho al principio. La emoción que sería aquí es la culpa, porque están continuamente recriminándome y diciéndome que lo que hago está mal, ¿vale? Hasta el punto de humillarme, y luego la vergüenza, evidentemente, como el ejemplo que os he puesto de la chica, de sentir que lo que yo estoy haciendo es que no tiene nombre. Esta herida, evidentemente, es una de las heridas más graves porque las emociones que alberga es la culpa y la vergüenza, que si lo veis en el mapa de la conciencia de David Hawkins, podéis buscarlo en internet, veréis que son las emociones más bajas que hay dentro de de esta lista que él hace de vibración, de la vibración de las emociones. Entonces imaginaros que nos tiene en una oscuridad máxima. De hecho, las personas que portan esta herida, el masoquista, podríamos decir a partir de ahora los masoquistas, ¿vale? Son las personas que normalmente pues se hacen mucho daño a sí mismos, ¿vale? Se lastiman, pues se intentan suicidar, se drogan. Es una herida que de todas es la más destructiva, ¿vale? Pero además de verdad la persona se siente una mierda, se siente lo peor, se avergüenza de sí mismo, que eso es lo peor, tanto físicamente como su forma de ser, como todo, y es la más difícil de aceptar y de transitar, ¿vale? Las señales del cuerpo, como hemos hablado de todas, sería exceso de peso. Normalmente suele refugiarse en la comida para, para salir de este sentimiento que siente de no ser digno, y claro, eso lo mete en un bucle porque pues al comer pues normalmente son personas obesas con exceso de peso, entonces eso les hace sentirse más sucias y más indignas. Serían, o sea, si te encuentras con alguien que tiene una obesidad importante, pues ya sabes que probablemente esa persona lleve la herida de humillación, como además, a ver, es que no me sale la palabra así, como guía, como que sea su definición máxima, ¿no? Como que porta esa herida como representación de él mismo, que no salían las palabras. Vale.
Bueno, también esta herida, cuando surge el niño decide que se anula a sí mismo y que como odia que le estén continuamente poniendo en evidencia, pues entonces decide que se anula a sí mismo y que se deja controlar, ¿vale? Pero al mismo tiempo odia profundamente que lo controle, porque al anularse a sí mismo y hacer lo que quiere con los demás, pues evidentemente eso para él le genera un peso grandísimo porque tiene que estar pendiente total y absolutamente de complacer a todo el mundo. Entonces eso le hace coger más peso, ese propio peso que carga más se engorda, le genera muchísima tensión y muchísima ira, lo cual otro síntoma que podría tener esta herida sería pues la tensión en el cuello, la tensión en la mandíbula, la tensión en la pelvis, ¿vale? Digamos que no llega a ser la rigidez quizá tanto de la herida de injusticia, porque la herida de injusticia más también en el físico, pero es más a nivel de carácter, ¿no? Personas serias, personas que no ceden, que quieren vivir dentro de una estructura, ¿vale? Pero sí, esta sería más, como hemos dicho, que tiene que ver más con la parte más material, más parte física, pues esa tensión de quiero ser yo mismo, quiero expresarte, es que con lo que me estás diciendo te daría ahora mismo un tortazo, pero es que no puedo porque me avergüenzo de mí mismo, porque en el fondo yo pienso lo mismo que tú y me estás dando la razón, básicamente, pues eso genera que ellos vivan así permanentemente con esa tensión y sobre todo con ese exceso de peso, esa carga aquí en la espalda, como si llevaran una mochila colgada, un cordero, como yo digo muchas veces, ese peso de cargar con cosas que no son suyas, porque la mayoría de veces suelen permitirse ser abusados, ¿vale? Porque como ellos se sienten indignos, se siente lo peor, pues suelen permitirse ser abusados y ellos mismos abusan de sí mismos cargándose con todas las obligaciones, ¿vale? Suelen ser la típica imagen de la sirvienta, ¿vale? La típica imagen esta de es que estoy cansado, es que nadie me ayuda, es que parezco la sirvienta de esta casa, es que no puedo más con todo, cuando realmente es el masoquista, ¿no? Somos todos los que perdemos esta herida, los que no queremos delegar y los que hemos encontrado una manera de sentirnos útiles, por decirlo de alguna manera, repetida manera, valga la redundancia, ¿no? Pues de sentirse como útiles y, y al sentirse necesarios entienden que a lo mejor no van a ser humillados ni van a perder su amor propio, que en realidad no tiene ninguno, pero no lo van a perder porque, bueno, pues a otra persona en definitiva les interesa, ¿no? Que nosotros estemos en su vida, lo cual imaginaros qué crueldad tan grande hacia uno mismo, porque es pura dependencia, pero hasta un punto de que yo me humillo en, en situaciones en las que es que ni siquiera son mías, ¿no? Pero yo termino humillándome cada vez que yo quiero decir que sí o decir que no, pero no lo digo, digo lo contrario porque me he metido en un lío, me he llenado obligaciones y me he metido en unos follones de resolverlo todo, pues evidentemente me estoy humillando hasta hacia mí mismo, ¿no? Hacia mi propio amor propio, porque no me estoy permitiendo vivir mi vida y claro, eso me genera muchísima rabia, muchísimo cansancio, una sensación de que es que yo no quiero vivir así, es que yo no puedo más, es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Pero en este caso sería, ¿pero para qué? ¿Para qué he desarrollado yo esta herida? Pues para protegerme de qué? De que yo mismo no me quiero, porque mis experiencias conmigo mismo, las que yo he experimentado, es que desde pequeño yo he empezado a escuchar que soy lo peor, que pues que o bien soy sucio, no soy correcto, o no tengo actitudes correctas, o esta herida también está muy marcada con el tema de la iglesia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que esta herida de humillación también nos habla de que luego, a la hora de sentirme
sucio y no digno, pues voy a tener un montón de conflictos a nivel sexual. Cuando este arquetipo del masoquista, una de las características que pueden estar rellenitos, pero son profundamente sexuales, profundamente atractivos y tienen pues mucho sex appeal porque realmente le gusta muchísimo los placeres de la vida. Les gusta comer aunque no lo controlen y utilicen la comida como un escape emocional, pero les gusta disfrutar de la vida, les gustan los placeres de la vida y les gusta muchísimo el sexo. Y ya digo, son muy sexuales, pero cargan con esa culpa porque creen que están haciendo algo malo. Esta herida también se puede manifestar si de pequeño, en alguno de nuestros progenitores, incluso en el colegio, pues si estabas tocándote, masturbándote, pues imaginaros, eso no lo hagas, eso está mal, qué sucia eres, qué sucio eres, eso no es lo correcto. Entonces tú mismo empiezas a negar tu contacto con tu sexualidad y tu gusto por el placer del cuerpo, ¿no? Porque es que hemos dicho, es una vida muy de cuerpo, muy de disfrutar de la vida, que está genial, que nos encante comer, porque a mí me encanta comer, que está genial que nos guste la sexualidad y el sexo y compartirnos y ser disfrutones, como yo digo, pero hay que quitar la vergüenza y la culpa. A la hora de tener relaciones íntimas, pues suelen tener muchos problemas para mostrar su cuerpo, para desnudarse delante del otro, para permitirse ser ellos mismos, para pedir lo que necesitan. Y a pesar de que son profundamente, como os digo, disfrutones, disfrutan mucho de tocar y de ser tocados, pues cargan con todo esto y hasta que no transitan esto o no confían en la otra persona, no confían que la otra persona no les va a decir, oye, mira qué gordo estás, qué gorda, qué cuerpo más feo, que pues hasta que no confían no suelen abrirse y suelen quitarse esa vergüenza, porque de hecho son bastante libres. Esta herida, su mayor miedo es la libertad. ¿Por qué? O sea, es lo que más anhelan, que su mayor deseo es el libre, por ende, además es su mayor, o sea, su deseo es ser libre y su miedo es ser libre. ¿Por qué? Porque como no han aprendido a poner límites, ellos se humillan, se dejan abusar, pues tienen miedo de descontrolarse, ¿vale? Están más cómodos dentro de una dieta que si se permiten comer de todo porque entonces les alberga la culpa, la vergüenza, recuerdan que a lo mejor eran rellenitos o que les hicieron bullying en el colegio porque comían de más y entonces creen que si se permiten comer de todo pues van a hacer obesos, ¿no? Cuando todo esto tú lo reconoces, te das cuenta que realmente estás marcado por una herida y por una serie de malinterpretaciones de la infancia donde tus padres pues quisieron hacerlo mejor contigo, educarte según los cánones de la sociedad, básicamente encasillarte un poquito y que encajaras, pues eso te hizo tener ideas sobre ti mismo un poco confusas. Pero eso no quiere decir que sea así, ¿vale? También esta herida nos hace ser bastante dependientes de mamá. Es como si lleváramos a mamá en brazos, ¿vale? Porque tenemos tanto miedo a avergonzarla, porque, pues eso, porque a lo mejor nos hemos hecho pipí en la cama, o porque nos hemos manchado, o por cualquier cosa que en donde mamá se ha enfadado mucho o nos recriminaba todos los días. Entonces, pues cargamos con ella porque tenemos miedo a avergonzarla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez que vamos a tomar una decisión o que vamos a hacer algo ante la vida, es como que necesitáramos la aprobación de mamá. Por lo que es, como os decía, bastante tóxica esta herida y puede llevar directamente a la herida, o sea, perdón, a la somatización física de la enfermedad de bulimia, ¿vale? En este caso no sería tanto la anorexia, sería, aunque es verdad que el anoréxico se avergüenza de su cuerpo y tal, pero no, en este caso sería más esa sensación de me siento sucio, ¿no? O sea, yo me atiforro de comer, pero luego vomito porque en realidad me siento avergonzado de hacer esto, ¿no? Normalmente también esta herida porta secretos familiares, ¿vale? Suele ser como la herida de la vergüenza, entonces
pues puede ser que tú sientas una vergüenza un tanto em, como irracional, que a lo mejor tú no sientas que tienes vergüenza de tu cuerpo, de cómo tú eres, pero sin embargo sientas esa sensación de vergüenza, ¿no? De cómo esconderte, de sentirte observado cuando sales a la calle o cuando coges 2 kilos de peso sientes que te mira todo el mundo, ¿vale? Pues, o a lo mejor también a la hora de tener relaciones sexuales, pues crees que estás haciendo algo malo y esto tiene que ver mucho con el linaje. Entonces es importante que esta herida se revise también a nivel de linaje, conocer, preguntar en nuestra familia si ha habido adulterio, si ha habido incesto, mirar todo esto porque a veces esa herida pues carga, evidentemente, se carga, que no pasa nada, vamos a ver que nosotros cuando nos reencarnamos decidimos las heridas que vamos a traer para transitarlas y soltarlas desde el reconocimiento y el perdón. O sea, si mi padre y mi madre, por supuesto, me han invitado a experimentar esta herida, es porque ellos también la han tenido, con lo cual ellos serían inocentes al igual que yo. Se trata de propósito de vida y de que yo como alma decido experimentar esto, pero no es culpa de nadie, es propósito. Entonces, mirar a los padres, mirarlos con amor, reconocer que ellos, su propia vergüenza, su propia humillación de que pensaran que son malos padres porque te educaron mal, porque tú hoy en día te subes a la barra de un bar, te quitas la camiseta y te pones a bailar ahí y ellos se morirían de la vergüenza, que dirían lo del pueblo, los del pueblo y tal, pues es la misma herida que ellos portan de no haber hecho lo correcto, de no haber sido buenos padres, por ende culpa. Si hoy mi hijo o mi hija desarrolla ciertos comportamientos, yo voy a cargar directamente con la culpa cuando no tendría que ser así, porque hay que poner esa conciencia. Probablemente tu padre y tu madre no sepan nada de esto, no se enteren, al día de hoy quizás sigan humillándote, sigan tocándote ese amor propio, sigan haciéndote sentir indignos, pero tú ya lo estás viendo, has de perdonar, entender que no supieron hacerlo de otra manera y poner ahí tus propios límites, porque esta herida, cómo empieza a sanarse cuando yo me di cuenta de esto, que soy digno, que yo no tengo que avergonzarme de lo que soy, porque soy así, porque yo mismo elegí como personaje este traje, este cuerpo, esta identidad, incluso estas heridas, y tengo derecho a ser libre, a ser lo que soy, sin vergüenza y sin sentirme indigno. Eh, Permitirme comer todo lo que quiera confiando en que mi cuerpo va a parar, va a decir basta cuando esté saciado, no sentirme avergonzado en ningún momento y mucho menos culpable. Bueno, aquí tengo a mi gatito que quiere entrar, ¿vale? Voy a ir finalizando el vídeo porque está ahí lloriqueando, me da un poco de penita, es que lo he dejado fuera hoy porque no quería, se pasa, mueve todo el vídeo, lo mueve todo y bueno, vale. Otra forma de que tiene esta herida es que genera, como os he dicho, muchísimo odio hacia sí mismo y hacia los demás, entonces suele castigarse mucho creyendo que así castiga. Imaginaros que pues mamá nos ha dicho que pues tenemos que ir a la comida de fin de año, ¿vale? Pero es que yo no quiero ir, pero claro, cargo con eso, es que si no voy, mamá se va a avergonzar, mamá va, va a decir de mí lo peor, ¿vale? Me va a humillar y me va a poner como siempre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces lo que hace es como, yo no quiero ir, porque es que no quiero ir, no quiero ir. Pues es porque me estás obligando, me estás castigando, me estás... Bueno, entonces a lo mejor se enferma, ¿vale? Se enferma, entonces sí que no va, pero él se enferma, se castiga, en realidad su ego le hace creer que así está castigando a mamá, ¿vale? La manera, o sea, el deseo de mamá es que tú vengas a esta comida de fin de año, ¿vale? Pero yo no voy a ir y te vas a joder, con perdón. Vale, entonces la manera de joderte que yo tengo es que me voy a hacer daño a mí mismo y al final te castigo a ti porque la cosa es que yo no voy a estar. Cuando en realidad, pues a lo mejor mamá entiende que no puedes ir porque estás enfermo y ya quedas disculpado, pero ahí te quedas tú
con la dolencia, la que sea, creyendo que ese sacrificio que estás haciendo es para fastidiar a mamá porque al final lo has sido. Entonces, cuidado con esta herida porque el ego te lleva siempre a la conclusión de que eres indigno y eres culpable, entonces que es culpa de otro, pero que te hace creer que castigándote tú librarás tu culpa y tu humillación y tu indignidad y así castigarás al otro. Es como que utiliza el castigo para empoderarse, pero imaginaros qué toxicidad tan grande, que es como la comida. Utiliza la comida como un círculo vicioso de recompensa. Entonces yo estoy nervioso, estoy sintiéndome todo esto, me atiforra comerme todo esto como para compensarme en esos instantes de placer, porque como os he dicho son muy disfrutones y les gusta mucho el placer, pero luego me estoy dando cuenta que lo único que hago es con esto afianzar mi sentimiento de culpa, mi sentimiento de descontrol, mi sentimiento de vergüenza, me humillo a mí mismo porque yo estoy pensando de mí lo peor, que si soy un sucio, soy un asqueroso, porque he hecho esto, porque las palabras que utilizan mucho es eso no es digno de mí, o es que esto es un comportamiento sucio, y utilizan mucho ese lenguaje, ¿no? También de merecimiento, de no debería de estar pasando esto, yo esto no me lo merezco, o parece como os he dicho, que estoy siendo la sirvienta de todo el mundo o el sirviente, ¿no? Lo peor de esta herida es que entran en comportamientos de sumisión bastante importantes, humillándose a niveles muy graves. Entonces, ¿cómo salimos de esta herida? Lo más importante. Lo primero es reconocerla, reconocer que en tanto nuestra infancia, incluso en la adolescencia también, y en el colegio, pudimos haber recibido este feedback de fuera, haciéndonos sentir que lo que nosotros somos es malo, es incorrecto y sobre todo lo peor, haber sentido que papá, mamá, el colegio se avergonzaba de nosotros. Entonces, si has sufrido esto, has sufrido bullying, has sufrido historias donde realmente te has visto en el centro de la plaza y todo el mundo señalándote con el dedo, has de saber que tú esto decidiste experimentarlo, que estás súper capacitado para soltar esta herida y que lo empieza, como os dije en los dos vídeos anteriores, dejándote de humillarte a ti mismo, dejándote de avergonzarte a ti mismo, dejándote siempre el último, dejándote para el final, atendiendo las necesidades de otros antes de las tuyas. No necesitas más hacer eso. Quien te quiera te va a querer como tú eres. No necesitas matarte, ni hacer, ni ser necesario para que otros te quieran. Reconocer que estás aquí, que tienes derecho y eres digno de vivir tu propia vida como te dé la gana, que naciste libre, profundamente libre y que tienes derecho a ser libre, a ser tú mismo, porque esa es la voluntad de Dios, de Jesús, de la fuente, porque te hizo libre, Él te hizo libre, que desde la libertad de tu ser esencial, del Dios que tú eres, de la conexión con tu verdadero ser, tú elegiste todo esto, elegiste este cuerpo, esta cara, esta experiencia, estas heridas, y desde la misma libertad puedes permitirte trascenderlas, mirarlas, abrazar a ese niño, decirle que es digno, que es perfecto como es, que no tiene que avergonzarse. Come lo que quieras, confía en tu propio autocontrol, pero no te controles, que no es lo mismo, no te controles. Come lo que quieras, saborea, disfrútalo, vuelve a ese placer de niño donde te encantaba comer, que te chorreara la comida, que te mancharas el babero porque te encanta, estás muy vivo, eres un disfrutón de verdad y puedes aportar mucho a la gente cuando estás ahí, cuando te sientes vivo, puedes aportar muchísimo momentos placenteros a la gente que te quiere cuando realmente tú mismo te compartes desde ahí, desde ese lugar de disfrutar la vida, de decir es que yo estoy aquí en la vida para vivirla, es que yo esta vida me la voy a vivir porque he venido a vivir, a disfrutar todo,
el personaje que soy, las heridas, la comida, el cuerpo, los placeres de la vida. Permítetelo hacer sin culpa, sin humillarte y, y ahí ya estás soltando la herida. No juzgues a los demás porque es una manera de juzgarte a ti misma, no juzgues la comida, no digas esto sí, esto no, esta persona sí, esta no, esta ropa sí, esta no, esta charla sí, esto no, no. Ábrete a ser tú mismo y todo es sí, 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 sí. Di sí a la vida, di sí a que puedo elegir cada día lo que quiero ser, lo que quiero comer, la ropa que me quiero vestir y por ende permite que los demás sean también libres, lejos de tener pensamientos de humillación, de decir esto no debería ser así, esto no, esto sí, esto no, fuera, todo es correcto, todo es perfecto. Cuando uno lo hace es de un lugar de disfrute, desde de ser ese niño que le encantaba disfrutar de la vida y compartirse desde ahí. Así que bueno, hará una mirada realmente a tus padres, entiende que ellos también portaron esta herida, incluso más que nosotros porque era una época más antigua, a nivel de historia con más restricciones, todavía peor, sobre todo la Iglesia. La Iglesia ha creado muchas heridas de humillación, las ha juzgado mucho, las ha castrado. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya ayudado de verdad, de corazón. Reconoce esta herida, no pasa nada. Eres digno, eres precioso, eres lo mejor y estás creado por algo más grande, por una fuente infinita de amor. Sí que papá y mamá decidieron traerte desde aquí, fueron la parte biológica, agradéceles que te hayan dado este cuerpo, esta vida y devuélveselo disfrutando de la vida, sintiéndote abundante, sintiéndote libre, sintiéndote fuerte. Devuélvele todo lo que te dieron al clan también. Os veo, os reconozco y desde aquí me voy a permitir ser yo mismo, ser libre, porque nací para ser libre. Así que libérate de todo lo que te impide ser tú mismo, sería esta herida. Y bueno, pues si quieres profundizar un poco más, siempre os digo, pues podéis escribirme un correo o un WhatsApp, yo os explico cómo trabajar esta herida más profundo a nivel de sesiones individuales. Y nada, si quieres suscribirte, pues bienvenido. Y si quieres darle like al vídeo, pues también sería estupendo que un feedback, o sea, como, venga, me ha gustado, ¿no, Olga? Qué bien, un premio para mi niña interior. Bueno, pues eso, si quieres suscribirte, pues también bienvenido. Y si quieres activar la campanita de esta de YouTube para que él te notifique cuando voy a subir el siguiente vídeo de esta serie, puesto que todavía tenemos ya si quieres revisar las otras heridas, tenemos la herida de abandono, tenemos la herida de rechazo, ahora este vídeo la herida de humillación y nos quedaría la herida de injusticia y la herida de traición, ¿vale? Bueno, pues te mando un abrazo muy grande, espero que este vídeo te ayude de verdad, de corazón y bueno, pues seguimos compartiendo juntos. Un abrazo.